En el PRI apoyamos la independencia del Poder Judicial para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa e imparcial, sin influencias indebidas de otros poderes del Estado, ni de intereses privados o de partidos políticos. Debemos tener muy claro que un poder judicial autónomo fomenta la independencia económica, que es igualmente vital para un Estado democrático. Un sistema económico libre de corrupción y de influencias indebidas permite una distribución equitativa de los recursos y oportunidades, promoviendo el bienestar general de la población. La reforma judicial, revisen el dictamen, no habla de los secretarios judiciales, no habla de los actuarios, no habla del personal en su conjunto. Lo que estamos proponiendo es un nuevo mecanismo en la designación de jueces, de magistrados y de ministros. La reforma incluso establece el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Por eso, respetuosamente les digo, no se dejen manipular. La responsabilidad de lo que hoy está pasando no es de Morena, del PT ni del Verde. La responsabilidad es de la ministra Norma Piña y de sus secuaces como Juan Luis Alcántara y Carrancá, como otros más que con su soberbia, con su altanería, con su falta de sensibilidad y con su falta de compromiso con la patria, obligan a que haya una profunda reforma al Poder Judicial. Y aquí hace un rato se vino y básicamente se hizo una radiografía, se dice, es que la Suprema Corte era un bloque de contención, y me recuerda que también en el Senado y en la Cámara usaron el mismo término sus aliados para decir que había un bloque de contención para no hacer reformas judiciales. Vamos a ir al discurso mentiroso de esta diputada del Revolucionario Institucional, donde nos habla del apartado de la agenda política sobre la democrática representación del pueblo y la separación del poder económico del poder judicial. Amigos y amigas, vamos a escuchar este discurso mentiroso y después vamos a ir al discurso del diputado de Morena, Rosendo Medina, donde nos habla también de la democracia, donde queda en claro que el 2 de junio el pueblo de México le dio a Morena y aliados la mayoría calificada para que reforme a este poder judicial podrido. Amigos, estuvo bueno el agarrón. Vamos a ir a este debate. Se concede el uso de la tribuna a la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Solicitó incorporarse en la siguiente ronda, diputado Godoy. El Grupo Parlamentario MC solicitó pasar su participación en la siguiente ronda. Adelante, diputada. Con la venia del pueblo. Pues sabemos que esta ya es prácticamente la última sesión de esta sesión permanente. Y bueno, pues yo quiero recordar a nuestro pueblo que este gran movimiento surge de muchas luchas, donde pasamos de las burlas de diputados cuando aprobaban estas leyes en contra de nuestro pueblo. Nos decían que el pueblo era el responsable de las crisis económicas del país. Con esa justificación empezó el modelo privatizador, malbaratando las empresas de la nación, concesionando minas, mares, carreteras, cárceles y un largo etcétera. Todo lo que estuviera a su paso, y con la venia, por supuesto, del Poder Judicial, en especial de esa Corte de Justicia, la cual no tiene nada de justa. El desarrollo del país era solo con 30 familias más ricas, quienes cada vez se hacían más ricos con reformas a la Constitución y entregándoles las concesiones con esas bancadas a modo que aprobaban indiscriminadamente y en tiempo récord. Por supuesto, a costa de asfixiar a los trabajadores con salarios de miseria, enviando a miles de trabajadores con sus familias, recibiendo año con año deudas que solo pagaba el pueblo. Eso generó diversas luchas en busca de mejorar condiciones para sus habitantes. Luchas indígenas, campesinas, obreras, médicos, maestros, mineros, electricistas, estudiantes, mujeres, desaparecidos, entre otros. En el camino coincidimos con un gran hombre,
que dijo basta de divisiones y de injusticias, de hambre, de clasismo y desigualdad. Nos llamó a la unidad y nos convocó a que más allá de nuestros diversos pensamientos e ideologías, juntos y juntas rescatáramos a nuestra nación y no ser el patio trasero de nadie. La tarea era fácil y única: llevar el mensaje de transformación y de liberación de manera voluntaria, casa por casa, corazón por corazón. No fue fácil. Muchos nos tildaban de locos, nos preguntaban, ¿qué van a ganar? La respuesta era clara y contundente: dignidad, libertad y una patria que alcance para todos y todas, porque por el bien de México, primero los pobres. La historia de nuestro país se escribió con sangre, injusticias, con la vida de muchos para darle libertad, soberanía y dignidad. A lo largo, algo que los conservadores no entienden ni entenderán, porque los muertos no son los suyos, sino de los nuestros, los del pueblo. Eso es por ello por lo que decidimos hacer esta lucha de manera pacífica. Tomamos calles, el Senado, la Cámara de Diputados, Reforma y la Plaza de la Constitución como testigo de las diferentes luchas que el pueblo ha protagonizado a lo largo de nuestra historia. Nuestro camino está marcado por un antes de la cuarta transformación y un después. Queremos darle continuidad sin detenernos para que las nuevas generaciones vivan de mejor manera y se sientan orgullosos y orgullosas de ser mexicanos. Y desde aquí les advertimos que estén alertas. Puede haber traiciones e intentar retroceder. No lo debemos permitir. Nuestro movimiento logramos darle un rostro de manera de legislar diferente, más ciudadana, más humana y más sensible, rescatando muchos derechos, logrando otros, así como hacer las reformas necesarias para sentar las bases y continuar con el segundo piso de la cuarta transformación. Con el principio de no robar, no mentir y no traicionar. Y en la pasada elección se ratificó el apoyo popular. Péjele a quien le peje. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador: peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo. Te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Sue Ellen Bernal Volnick, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, México, desde los inicios de su vida independiente, optó por el camino de la democracia. La lucha fue larga, pero se logró establecer cada uno de los cimientos para una vida de justicia y libertad. En esta construcción establecimos los pilares fundamentales para la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Al fomentar un equilibrio, se buscó que ningún poder domine sobre los otros, como una garantía para el auténtico respeto a los derechos humanos y políticos de las y los mexicanos. De igual forma, la transición democrática supuso como requisito indispensable la existencia de un poder judicial independiente, sometido única y exclusivamente al imperio de la ley. Un poder judicial independiente asegura la protección de los derechos de las y los ciudadanos, fomenta la confianza en el sistema legal y promueve la estabilidad social y económica. En el PRI apoyamos la independencia del Poder Judicial para garantizar que las leyes se apliquen de manera justa e imparcial, sin influencias indebidas de otros poderes del Estado, ni de intereses privados o de partidos políticos. Debemos tener muy claro que un poder judicial autónomo fomenta la independencia económica, que es igualmente vital para un Estado democrático. Un sistema económico libre de corrupción y de influencias indebidas permite una distribución equitativa de los recursos y oportunidades, promoviendo el bienestar general de la población. La autonomía económica también facilita la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales para evitar abusos de poder y garantizar que las políticas económicas beneficien a todas y todos los ciudadanos, no solo a unos pocos privilegiados.
La reforma judicial que está en discusión no asegura que el poder económico no intervenga en la asignación de candidatas o candidatos para ocupar los cargos del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial es esencial para asegurar la justicia y la equidad en cualquier sociedad. Y esto solo puede ser garantizado con procesos de selección y nombramientos de jueces claros, basados en méritos y libres de influencias políticas, asegurando que los jueces estén protegidos contra cualquier tipo de represalia por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones. A un juez, compañeras y compañeros, no lo puedes hacer en un día, no lo puedes escoger en una tómbola. Las y los jueces se preparan y se forman durante muchos años. La elección popular de ministros y jueces no va a mejorar la justicia, al contrario, se va a politizar la justicia. Y recordemos que es importante voltear a ver la historia y no repetir, voltear a ver a otros países y no repetir errores, porque la concentración del poder en una persona pone en peligro la democracia. Nuestra completa solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial. Su demanda es legítima y necesaria ante una reforma que pone en riesgo no solo sus derechos laborales, sino la imparcialidad en la justicia y la estabilidad del Estado de Derecho. A ellas y a ellos les decimos que en el PRI estamos con ustedes en esta lucha por la justicia y la equidad, porque coincidimos con ustedes en que la justicia no debe ser sacrificada en el altar del poder. Queremos que, como lo decía Morelos, todo aquel que se queje de justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y contra el arbitrario. No olvidemos que todos estamos para servir al pueblo. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la justicia! ¡Y que viva la división de poderes! Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Se concede el uso de la tribuna al diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, senadora presidenta, hoy debatimos la legítima representación democrática ¿cuál es la fuente de legitimidad de las instituciones, no solamente en México, sino en cualquier nación que se precie democrática? Pues el pueblo. La legítima representación democrática que hoy está integrada en esta legislatura y la que se integrará hacia la próxima 66ª legislatura, su esencia, su génesis, pues surge de la voluntad expresada en el voto de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Y hablamos hoy de la separación del Poder Judicial del Poder Económico. Porque aquí se viene y se habla de la importancia de tener un Poder Judicial independiente y en eso coincidimos todos. Pero no basta con que el Poder Judicial sea independiente a los otros poderes que conforman al Estado, al Legislativo y al Ejecutivo. Eso está bien en la teoría de la división de poderes. Pero en la práctica existen otros factores que también quieren doblegar, no solamente al Poder Judicial, a los poderes del Estado en su conjunto. Y uno de ellos que cede a esa tentación autoritaria es el poder económico. Y el poder económico en los últimos tiempos en México se ha hecho de una cabeza de playa importante en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay jueces, hay magistrados y hay ministros que responden a los intereses económicos más fuertes de este país. ¿Por qué no se atreve, por ejemplo, a emitir una sentencia contra evasores fiscales de montos realmente impresionantes, de miles de millones de pesos? Evasores que sus créditos fiscales podrían ser del tamaño del presupuesto de un año de algunas entidades federativas pequeñas. Pero ahí no se pronuncia la Corte, lo tienen guardado en el cajón de sus asuntos sin importancia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial está hoy sometido a los intereses de esos poderes económicos. Y aquí se viene a decir, con un discurso retardatario, que el voto popular no resuelve los temas del Poder Judicial. Y digo retardatario porque me recuerda lo que se decía también en el siglo XIX cuando se hablaba de dar el voto universal. ¿Por qué van a votar los obreros? ¿Por qué van a votar los campesinos? ¿Por qué van a votar los que no tienen un patrimonio? Porque antes las leyes electorales establecían que había que tener un patrimonio para poder votar. O esa frase subjetiva, modo honesto de vivir. Y ahora que vienen también aquí a decir, reitero,
que el voto popular no resuelve el problema, también me recuerda esas afirmaciones del siglo XX cuando decían que no había que darle el voto a la mujer. Es demasiado soberbio pretender que sean mecanismos alejados de la voluntad popular los que determinen la integración de un poder tan importante como el Poder Judicial. Y aquí hay que decirlo, lo digo de cara al pueblo de México, pero también lo digo de manera específica a las mujeres y hombres que son trabajadores del Poder Judicial, que de buena fe hacen su trabajo y que hoy están siendo engañados, manipulados por los ministros, por los magistrados y por los jueces. La reforma judicial, revisen el dictamen, no habla de los secretarios judiciales, no habla de los actuarios, no habla del personal en su conjunto. Lo que estamos proponiendo es un nuevo mecanismo en la designación de jueces, de magistrados y de ministros. La reforma incluso establece el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Por eso, respetuosamente les digo, no se dejen manipular. La responsabilidad de lo que hoy está pasando no es de Morena, del PT ni del Verde. La responsabilidad es de la ministra Norma Piña y de sus secuaces como Juan Luis Alcántara y Carrancá, como otros más que con su soberbia, con su altanería, con su falta de sensibilidad y con su falta de compromiso con la patria, obligan a que haya una profunda reforma al Poder Judicial. Y aquí hace un rato se vino y básicamente se hizo una radiografía, se dice, es que la Suprema Corte era un bloque de contención, y me recuerda que también en el Senado y en la Cámara usaron el mismo término sus aliados para decir que había un bloque de contención para no hacer reformas judiciales. Y aquí en el fondo lo que hay es una molestia, porque el 2 de junio el pueblo sentó las bases para una nueva conformación, no solamente de los poderes, sino de la realidad política de este país. Y por eso en la próxima legislatura Morena va a tener la primera fuerza legislativa, pero también... Concluya. Sí, gracias, senadora, concluyo. Pero también, para molestia de muchos, la segunda fuerza será el Partido Verde Ecologista con 77 diputados, y otros partidos tradicionales se irán al tercer lugar porque fue el lugar a donde los puso el pueblo de México. ¿Es cuánto, senadora presidenta? Gracias, diputado.